Espectral, con Fran Escandel. Galápagos, islas de ensueños, rinconcito azul del cielo, con tus paisajes de sol, mar y tiempo, eres del mundo su patrimonio. Y definitivamente es uno de esos destinos turísticos o ecoturísticos, como se le debe llamar, que yo en lo personal tengo en mi lista. Y flores, enamoras los corazones, quien llega a verte jamás te olvidará. Y exactamente, y alguien que conoce, que lo ha visto y que lo conoce muy bien, que conoce muy bien el archipiélago de las Islas Galápagos y aquello de allá, es un amigo de esta casa. Es Carlos Andrés Bastida Tudela, nuestro querido Andrés. Andrés Bastida, bienvenido a la Revolución Espectral. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches y bien hallado. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. Y dar a conocer no solamente el archipiélago de Galápagos en este caso, sino el interesantísimo trabajo, más que eso, el esencial trabajo que has realizado tú con un equipo de personas durante un tiempo, y lo vamos a conocer ahora, por aquellas tierras. Y entonces, aquí en la región de Murcia, pues nuestro estimado Andrés Bastida pues, es una persona muy conocida. Asimismo, en España lo puede ser, pero también, pues, nuestro programa trasciende las fronteras de España y nos oyen en varias partes del mundo. Por lo tanto, la pregunta obligada es, ¿quién es Carlos Andrés Bastida y cuál ha sido tu trayectoria personal y profesional? Pues mira, Carlos Andrés Bastida, ¿qué te puedo contar? Soy un arquitecto que me tuve que ir en el 2012 de aquí y la vida me ha dado mucha suerte. O sea, me fui a hacer planificación estratégica, asesorar a uno de los ministros de Turismo del Ecuador. Después a la orden de la señora María Isabel Salvador, siempre que ella que era la que dirigía el proyecto de ordenamiento territorial de la isla Galápagos, fui el coordinador de todo el plan. Durante 2 años me tocó coordinar la isla Galápagos y después trabajé como subsecretario de Estado turístico para el desarrollo, además de haber trabajado para algunos fondos de inversión y, por supuesto, organismos multilaterales. Así que soy un arquitecto de Lorca, además, o sea, todo esto saliendo de Lorca, así que imagínate el privilegio que me ha dado la vida. Excelente, fantástico. Bueno, muy bien. Vamos a ello entonces, vamos a conocer este trabajo que ha realizado Andrés todo este tiempo. Andrés, ¿qué papel tuviste en la planificación estratégica del archipiélago de Galápagos en este caso? Bueno, la planificación estratégica, como siempre, es un elemento que es multifactorial y siempre se hace conjunto con la población, ¿verdad? La que lo lideraba era la señora María Isabel Salvador Crespo y el señor Franklin Buccelli, que era su secretario técnico dentro del Consejo de Gobierno. Yo era el coordinador, el asesor de la señora ministra para coordinar todo lo que iba a pasar en los próximos 10 años en el archipiélago de las Islas Galápagos. Imagínense el placer de sentarse con pescadores, agricultores, gente de turismo y ver cómo entre todos construíamos un Galápagos mucho más sostenible, un Galápagos que atendía a las necesidades de la población, a las necesidades del desarrollo y a todo lo que es la llegada de presupuesto en los próximos años. Y cómo conseguíamos también ordenar un poco el sistema presupuestario que había. Yo era el coordinador, aunque realmente los que lideraban era la señora ministra, sin ninguna duda, el señor secretario y todo su equipo técnico que a mí orgullosamente me tocó coordinar. Excelente. Entonces, al respecto, ¿se ha conseguido un equilibrio entre la presencia e infraestructuras humanas y el medio más autóctono y natural en las Galápagos? Y luego, ¿cómo se consigue ese balance o sostenibilidad? Parece que eso no es nada fácil, ¿eh? Pues no, la verdad que se está consiguiendo, están en ello. Pusimos nuestro mejor esfuerzo y todos los conocimientos posiblemente de los mayores expertos del mundo, con la cooperación internacional, con los expertos ecuatorianos, que hay que ponerlo en valor porque realmente tienen un conocimiento tremendo sobre la isla Galápagos, claro. Y con algunos centros de investigación, como por ejemplo el Galápagos Science Center, que es de la Universidad de Quito y de la Universidad Chapel Hill de Carolina del Norte. Con ellos estuvimos trabajando, desarrollando
algunos participaron más, otros participaron menos, y sí que es verdad que uno de los elementos claves que teníamos como marco jurídico o como marco teórico era una propuesta que habían hecho desde el Ministerio del Ambiente, que a ti, Fran, sé que te va a encantar porque trabajamos sobre la Big Data y haciendo modelos informáticos para ver la sostenibilidad del medio ambiente. La capacidad de carga que podía aguantar el territorio, cuántos consumos generaba cada turista, eso cómo repercutía directamente al medio ambiente, y sobre eso se sacaron conclusiones. Es verdad que sí, claramente es mejorable, es verdad que están en el proceso de poder desarrollarlo. Ahora está el señor ministro y presidente del Consejo, Norman Rice, y él está intentando, siguiendo la senda que la señora María Isabel Salvador estructuró y puso como la planificación de los siguientes 10 años del Consejo de Gobierno. Así que, ¿qué les puedo decir? Están trabajando en ello, sin ninguna duda. ¿Cómo se consigue? Trabajando entre todos. La clave aquí está entre trabajar entre todos. Los ambientalistas con los agricultores con el sector turístico, todos con los pescadores. Es cómo trabajamos entre todos y nos damos a nosotros mismos y nos dotamos de un plan que sea bueno para nosotros y bueno para nuestro medio. Muy bien. En las ciudades o espacios turísticos, si bien es un motor económico, también se producen algunos efectos no deseados o no deseables, como la gentrificación. ¿Nos puedes decir qué significa gentrificación y es este fenómeno inevitable en la planificación turística? Básicamente ocurren dos cosas. Uno, la gentrificación, que es un palabra de estos que nos gusta decir a los urbanistas, que es algo tan sencillo como que las personas del centro de las ciudades se van a las periferias porque en el centro o se hacen inhabitables o empiezan a tener mayor desarrollo turístico y por tanto los alquileres es más rentable alquilarlo a los turistas que a las rentas bajas o rentas medias que normalmente habitaban allí. Por tanto, los habitantes y los autóctonos van saliendo de allí. Y después hay otro proceso que es la turistificación del espacio público, que es que no solo la gente que vive se desplaza, la gente autóctona de allí se tiene que desplazar a otro sitio porque es más rentable hacer hoteles o entonces los cascos históricos simplemente se llenan de turistas, sino que los espacios urbanos y los monumentos se convierten en... hay demasiados turistas y por tanto se turistifica y la gente no puede aprovechar o disfrutar sus propios elementos. El elemento más claro es las iglesias que debido a su tránsito y de tanta gente que va, dejan de dar misa o dejan de tener su función para convertirse en un atractivo turístico. San Marco, por ejemplo, si en Venecia es verdad que puede tener mucha gente que vaya y entre, gente que todavía haya misa, pero es mucho más el espacio turístico, los grupos de chinos que llegan por montones, o japoneses o asiáticos, que llegan por montones y que hacen que el habitante pierda la noción de propiedad de un monumento o un espacio público. Esos son los dos elementos que genera el turismo y que se puede cambiar sin ninguna duda. Hay medidas por las cuales pueden generarse incentivos a que las personas se queden allí. Ahora bien, para eso hay que pensar la ciudad como una ciudad turística. Y pensar la ciudad como una ciudad turística es convertir una ciudad sin duda alguna en un producto. Algo que puedas vender, pero además de vender, la identidad del ciudadano se vea reflejado en esa venta. Excelente. Bueno, también y explorando un poco en la Internet, también vemos que has participado en la reactivación económica de algunas ciudades o provincias, ahí en Ecuador, ¿no? Después de catástrofes naturales. ¿Es similar ese escenario al que tenemos ahora? ¿Y cómo conseguiste reactivar el turismo en este caso? ¿Cómo se consigue? Pues mire, aquí sí que es verdad que sí me tocó participar, sí, gracias a Dios he trabajado en algunas cosas y estuvimos trabajando muy duro sobre la planificación estratégica de las provincias de Manabí y Esmeraldas después del terremoto. Primero como asesor del señor ministro de Turismo, don Enrique Ponce de León, y después como subsecretario. Además, siendo parte de la mesa de reactivación económica. Sin ninguna duda, había un terremoto muy grande, hubo un primer periodo de reconstrucción, que eso siempre genera un incentivo diferente para la generación de puestos de trabajo, sobre todo, y después una reactivación económica. El proceso de reactivación económica, por supuesto, cuando tiene una reconstrucción es mucho más sencillo. Sin embargo, en el proceso, ¿por qué? Porque ya tiene gente trabajando en hacer carreteras, en hacer edificios que se han caído, en regenerar, en hacer nuevas obras, en generar parques, y después simplemente ya el territorio adquiere una dinámica.
la reactivación que se está haciendo ahora, sí es verdad que tenemos grandes similitudes. Esas similitudes, esa experiencia ha de ser puesta en valor. Es decir, en algunos sitios ya pasó lo que ha pasado aquí. Lo único que digo es que no nos inventemos algo que ya hay ejemplo. No nos pongamos a nosotros, simplemente porque hay un amigo, un primo, un cuñado, un sobrino, a inventar teorías nuevas. Ya lo hemos hecho en otros sitios, sabemos cómo se hace, o sea, sabemos cómo atraer la inversión, sabemos qué es lo que quiere la inversión para que puedan venir. Simplemente no inventemos, ¿sabes? No inventemos el agua tibia, que dirían los ecuatorianos, y hagamos que la experiencia de otros en otros territorios sirva para avanzar. Y con eso, por ejemplo, con ese montón de presupuesto que la Unión Europea está poniendo a consideración para la reactivación económica en este sentido. Una, y sin ninguna duda, si no me alargo mucho más en la respuesta, hay que ayudar a los hoteleros. Los hoteleros y los hosteleros, la hostelería, todo lo que es la parte de restaurantes, hay que ayudarlos, ¿sabes? Pero hay que ayudarlos con incentivos. Hay que ayudarlos generando estructura, generando confianza. A los hoteleros hay que posicionar el destino. Sí, ahora mismo ellos uno de los pasivos más grandes que van a tener son el activo del marketing. ¿Cómo nosotros como administración pública podemos mejorarle y estructurarle un modelo de inversión para que ellos que el gasto de marketing sea el menor posible? Hace falta hacer políticas activas de turismo para el desarrollo, sin ninguna duda. Iba a preguntarte sobre ese último punto porque no se suele escuchar esto en cuanto a la planificación turística, eso de la financiación internacional. Es una pregunta un poco retórica, a lo mejor. ¿No sabemos en España hacer esto? Pues sí se sabe. Hay gente que sabe mucho, ¿sabes? Por ejemplo, los catalanes saben muy bien hacerlo, los madrileños también, el País Vasco, ¿cómo no? Al final se han dotado ellos mismos de una serie de equipos autóctonos, no se traen a gente de fuera, sino autóctonos, los han formado, han cogido la experiencia que ya tenemos los murcianos, que estamos por el mundo y sabemos algo, y la han cogido y han fortalecido su equipo. Y han sabido decirle a Europa cómo tiene que poner el dinero. Aquí, en los fondos internacionales y sobre todo en toda la gestión internacional, hay que tener algo claro. No es tan importante el qué pedir, sino cómo pedir. Lo que no sabemos nosotros es cómo pedirlo. Es decir, los funcionarios están absolutamente saturados de trabajo de a diario y además de eso se les pide que desarrollen un proyecto de inversión de los cuales no tienen tanta familiaridad en menos de una semana, 15 días. Eso, miren, señores, eso es imposible. O sea, por poner un ejemplo, dicen que al Ministerio de Transición los vascos mandaron 51 proyectos y de esos 51 proyectos casi todos van a salir. De la región de Murcia creo que enviaron 5 y no sé si saldrán. Vaya. Esa es la diferencia entre tener un equipo formado para la adquisición de dinero sin ser regionalista, pero sí poniendo en valor a las personas que saben del territorio y sin ninguna duda esos somos los murcianos, no los madrileños o los ingleses que vienen a vendernos una consultoría. Y al respecto, y en cuanto a destinos turísticos, yo que vivo muchos años ya aquí en la región de Murcia, aquí en el sureste español, tenemos a Jerusalén, a Roma, a Santo Toribio de Liébana, Santiago de Compostela y a 65 kilómetros de aquí, Caravaca de la Cruz. Para las personas que nos estén escuchando fuera de España, ese es el nombre de las 5 ciudades santas que tienen los católicos. Hay 1.000 millones de católicos en el mundo, no es ninguna broma, o por lo menos personas que se dicen o que han sido bautizadas, ya no entro ahí, pero los hay. Y ese es el nombre de las 5 ciudades, 3 de ellas en España, una a 65 kilómetros de donde está este estudio, donde estamos ahora mismo emitiendo. Bueno, pues en tu opinión personal, Andrés, ¿se podría divisar un futuro para Caravaca de la Cruz, futuro como tal, como si fuese un Santiago de Compostela, y de convertirle en un destino turístico religioso? ¿Qué pasos requeriría? Pues mire, sin ninguna duda, Frank, ese ya se lo digo, sí. O sea, pero sin ninguna duda, no es un sí ambiguo o un sí político, es sí, simplemente sí. Tienes todas las posibilidades para tener un gran producto turístico para poner en el mercado, para que la gente nos compre, para que nos vea, además asociado a ciudades tan bonitas como Roma o a ciudades tan bonitas como Jerusalén. O sea, que son 2 íconos absolutamente grandes dentro del mundo católico. Por supuesto que podemos hacerlo, sí. ¿Cuáles son los pasos?
metiéndolo dentro de un sistema turístico mucho más amplio. Es verdad que los micronichos turísticos funcionan, pero funcionan mejor siempre y cuando sean elementos complementarios. Me extiendo un poco más en la pregunta, en la respuesta, si te parece. Básicamente, la región de Murcia tiene una joya como el Mar Menor, que es una cosa con una exquisitez tremenda, que es verdad que está teniendo algunos problemas, porque durante su desarrollo, un desarrollo de los 70, ahora mismo pues está teniendo algunos problemas ambientales, pero que están recuperándose, y parece que el Mar Menor se está recuperando, y tenemos a una de las ciudades santas del catolicismo. Además, tenemos ciudades fortalezas como Lorca, que es un elemento, ¿qué te puedo decir de la ciudad de Lorca? Además de ser la mía, es un sitio con la única sinagoga judía conservada, que además tiene una estructura de fortaleza y ciudad fronteriza con una historia tremendísima, porque realmente la pujanza de Murcia dentro del Reino de Castilla era una pujanza muy consolidada. Tiene el Valle de Ricote, el sitio de los sufíes, de los grandes sufíes musulmanes, y tiene la ciudad de Aledo. ¿Qué te puedo decir? La gran ciudad de Aledo, cuna de grandes órdenes nobiliarias. Si con esos mimbres no somos capaces de hacer un gran cesto, realmente tenemos que preguntarnos quién hace los cestos, porque tenemos casi todo en casi todos los mercados. Además de eso, tenemos turismo de sol y playa, tenemos segunda residencia, tenemos Cartagena, una ciudad milenaria con una historia absolutamente preciosa. Quien lea libros, no quiero hacer mucha publicidad, pero el señor Postiguillo, creo que la tendrá dentro de sus ciudades favoritas por cómo la escribe, además con elementos icónicos como por ejemplo el señor Pérez Reverte, que sin ninguna duda, ¿sabes?, podría ser una ciudad literaria. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los pasos? Una, no mirar solo a Caravaca de la Cruz, sino ver todo el entorno y hacer que un año Caravaca sea el año jubilar que tenga, sea la gran pieza y todos los demás sean complementarios, pero sin embargo en otro periodo lo que tendremos es que Cartagena será la gran pieza porque está declarada como la UNESCO, y en otro año tendremos al Mar Menor, o en otra temporada al Mar Menor por sus grandes playas, por su zona ambiental tan protegida, por su avistamiento de aves. Ese elemento de coordinarnos, al final, ¿cómo conseguimos todos? Como siempre se ha hecho, uniéndonos, viendo grande y vendiendo la comunidad de la región de Murcia como lo que es una joya dentro del Mediterráneo, y la única joya que no ha sido tocada ni vilipendiada, podríamos decir. Bueno, y efectivamente yo soy testigo de ello, que he conocido estos sitios viviendo aquí años, y de verdad que hay mucha variedad en esta región de Murcia, en el sureste español. Bueno, desde el punto de vista histórico, Andrés, digamos, ¿cuáles han sido los activadores de los procesos de cambio en las ciudades? Algo así un poco más genérico, quizás. Los procesos de cambio. Pues mira, los procesos de cambio normalmente han sido procesos económicos. O sea, claramente el proceso del primer proceso de las ciudades fortaleza o de las ciudades comerciales, según si son ciudades de la Edad Media, donde tenía una intensificación de la economía agrícola, o donde tiene el centro, y lo muy importante es que tengas buenas fuentes de cultivo alrededor tuyo, o la ciudad comercial, que dentro de siempre de la ciudad comercial pues tenías que tener, ya que los barcos eran el principio del comercio del mundo, que se lo digan a los ingleses cuando quitaron el Imperio Español para ponerse ellos, y lo único que hacían era cuidar su armada, concretamente para eso, para esas ciudades que son ciudades comerciales. Por ejemplo, Cartagena de Indias, que no era ciudad comercial, pero era fronteriza, es una ciudad rara, porque es una ciudad que era fortaleza, pero para el comercio, ¿verdad? Sí. Pero, sin embargo, la ciudad de Venecia era la gran ciudad comercial, porque estaba en una marisma y todos los barcos podían entrar casi hasta la casa y los jardines. O la Ámsterdam, que también por sus canales tenía esa estructura. Entonces, o la ciudad de Caracas, porque acuérdense que Venezuela se llama Venezuela porque había canales y era la pequeña Venecia. Correcto. Cuando llegan los españoles se la llama Venezuela por eso. Ese tipo de estructuras, ese tipo de ciudades, con esas dos vocaciones se rompen en la Revolución Industrial. Y ahí sí que es verdad que el ensanche de Ildefonso Cerdá en Barcelona es determinante, ¿no? Se rompen las estructuras propias de los sistemas comercial 100% y empiezan a producirse elementos deslocalizados del ámbito de donde se saca la materia prima.
Ese elemento hace que se produzca el turismo, y el turismo, las ciudades turísticas se generan como resultado de una revolución industrial donde los trabajadores, después de la Comuna de París, piden que haya un cierto tiempo para que ellos puedan descansar. Sí, el ocio no existía hasta la revolución industrial, por lo menos para los pobres o para el gran número de personas, sí para los ricos, como siempre, pero para el gran número de personas no. Entonces, ¿la motivación cuál ha sido? Siempre ha sido económica, y esa motivación del sistema económico que se genera ha dado como resultado las ciudades turísticas. La ciudad industrial dio como resultado la ciudad turística, y por tanto el movimiento de recursos asociado al ocio de las personas ganado en la Comuna de París. Para que tú veas cómo las ciudades y el sistema económico tienen una relación directa en este proceso, ¿no? Sin duda. Esos son los activadores que han hecho que la ciudad funcione. Ahora, la pregunta, y yo me la hago mucho y también te la hago a ti, y ya espero que en algún momento podamos debatirla, es ¿cómo será la ciudad del futuro? Es decir, ¿cómo es la ciudad de los nómadas digitales? ¿Cómo es la Nomad City? Esa es la clave. ¿Cómo es la ciudad de las personas que trabajan por videoconferencia, alquilan un Uber para irse de un sitio a otro y no tienen oficina, sino un ordenador donde poder trabajar, y su mejor oficina se llama Starbucks? ¿Cómo será esa ciudad? Bien dicho eso de Starbucks, ¿eh? Eso es muy común, ¿eh? Esto que has dicho me lleva también a un concepto que me parece, creo que en la investigación de campo, ¿no? Creo que tú identificas como tu método de trabajo esto del urbanismo evolutivo, de evolution cities, ¿no? Las ciudades en evolución. Explícanos qué es eso. Mira, la verdad que es una teoría interesante. Gracias por hacerle un hueco, ¿sabes? Te lo agradezco, ¿sabes? Por supuesto. Claro. Básicamente, la ciudad evolutiva, nosotros cuando empezamos la planificación de Galápagos, como primer inicio, teníamos 50 certificaciones, o casi 50 certificaciones que teníamos que seguir, y esas certificaciones tienen objetivos y parámetros, y además indicadores. Y por otro lado teníamos la problemática. Por tanto, la planificación no podíamos hacerla en el orden normal, sino que empezamos planificando para mantener las certificaciones que ya teníamos. Correcto. Por tanto, hicimos esa planificación de atrás, desde los indicadores, con las problemáticas, y juntando entre medias cuáles tenían que ser los proyectos y cómo tenían que desarrollarse las políticas. Ese elemento, que bueno, no voy a extenderme mucho en eso, hizo que se encendiera una luz, y presenté una planificación estratégica. Después de modificarlo mucho y de esa idea darle muchas vueltas y ver cuáles eran sus fallos, mi última tesis doctoral, que la presenté este mes pasado, lo que hizo fue una ciudad en la cual nosotros podemos determinar qué certificaciones queremos desde el inicio y ponernos a nosotros mismos los condicionantes para tener una ciudad evolutiva, con los parámetros ambientales de la isla Galápagos, pero con los parámetros turísticos de Yucatán, por ejemplo, o los parámetros turísticos de ciudades suficientemente buenas. Smart City también cabe dentro de esto, dentro de este concepto. Al final es una metodología por la cual los indicadores finales determinan cómo nosotros vamos a tener como resultado una ciudad que puede ser financiable, punto número uno, porque, claro, como tiene reconocimientos internacionales, a las instituciones internacionales les interesa poder financiarte, y, por otro lado, que sea y dé respuesta a la problemática de la ciudadanía, que al fin eso son las ciudades, ¿no? Por eso se llaman ciudadanos. Claro, sí. Eso que has dicho ahí, incluyendo las Smart Cities, nos recuerda, y además a los oyentes, que aquí tuvimos también a Stefan Hunestrand a finales del mes de agosto, y tenemos el audio también ahí que podéis escucharlo cuando queráis. Ahí está disponible Stefan Hunestrand, que habló de Smart Cities. Y Andrés, también te he escuchado en alguna... porque también has hecho comparecencias aquí, por ejemplo, para la Asamblea Regional, incluso estando en Ecuador, sigues muy cerca de la región de Murcia, y a ti como experto, pues la Asamblea Regional, que sería como el Parlamento Regional, para los que no estén familiarizados con la nomenclatura, pues te llaman a ti para pedirte consejo, ¿no? Para que les asesores. Y te escuché hablar de un concepto además también innovador para mí, ¿no? Es la primera vez que lo escucho. Y tú dices que estas cosas, como lo has dicho al principio de esta entrevista, estas ciudades o este ecoturismo hay que hacerlo desde abajo, no desde arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y eso me pareció muy innovador, no lo había oído nunca. Explícanos en qué consiste eso.
La planificación normalmente tiene que hacerse de abajo arriba, sin ninguna duda. Le explico un poco. Al final son los grupos y sectores de los ciudadanos, la gente que vive en la calle, que realmente tiene una problemática, por ejemplo, ahora los hoteleros, o ahora los restaurantes, o las pequeñas tiendas de comercio. Sí. Cuando tú haces la planificación desde ahí y le dices a los ciudadanos cómo queremos que nuestra ciudad sea, eso no es lo mismo que genere un plan general, que ese plan general tenga una memoria económica muy pequeña, Sí. que no es nada importante, que además eso se considere o se estructure ese plan general acorde a los incrementos de plusvalía o los incrementos de precio del suelo, y que te venga una gran multinacional y te diga vamos a hacerte aquí 15.000 viviendas. Ajá. Ya tenemos amplia experiencia en la región de Murcia, no nombraré a algunas promotoras de infarto recuerdo, ¿sabes? Porque no quiero hacer sangre, pero realmente ese modelo no ha funcionado. El modelo que funciona en planificación estratégica es establecer cuáles son las prioridades de la ciudadanía, y que eso, la gente que va a seguir viviendo ahí, que hay un tejido empresarial de ahí, ¿sabes? Eso se potencie, se estructure desde el ambiente público. Acuérdense que nosotros, o por lo menos la gente que está en la alcaldía, son funcionarios públicos. O sea, trabajan para el público, y esa vocación de servicio es clara. Y sobre todo una cosa que sí que es verdad que tenemos que tener claro. Hacemos muchas cosas, porque siempre el hombre está haciendo muchas cosas. La planificación estratégica solo te da una cosa muy importante, y es un para qué. El siglo XX era el siglo XX del cómo. Todo era un cómo se hace, cómo del gazo, cómo se hace una casa, cómo, y era muy complicado. Ahora es el siglo del para qué. El cómo lo tiene en Internet. Toda la metodología del mundo para lo que quieras hacer lo tiene en Internet. Este siglo es el siglo del para qué. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Es decir, al final, ¿para qué hacemos planificación estratégica? Para los ciudadanos. Lo importante no es tanto el cómo, sino el para qué. Pues nos ha dejado así incluso al maestro Mariano, ¿sabes? Que está se ha quedado así, que está en la cabina. Nos hemos quedado, wow, eso nos ha gustado mucho. Oye, Sí, bueno, sí, tu empresa se llama Nomad City, ¿correcto? Me encanta el nombre porque es un juego de palabras, en inglés en este caso, es un juego de palabras entre nómada y el loco que lo sabe todo en la ciudad. Muy interesante, Nomad City. ¿A qué os dedicáis en Nomad City? Pues mira, los Nomad City son los nómadas del conocimiento. Al final pensamos que los nómadas del conocimiento, ¿qué son? Gente con un rango de edad indeterminada, o sea, pueden ser millennials o pueden ser generación X, no se sabe, ¿sabes lo que te digo? O sea, hasta los 50, 60 años se puede ser, que no tienen un espacio en un solo sitio, que se mueven por el mundo. Cuando a mí me tocó viajar en Latinoamérica, me di cuenta de que había un montón de ciudades, y la verdad que no fui a Bogotá, está en algunos sitios viviendo, más de 20 ciudades me he recorrido de Latinoamérica. En ese sentido, o sea, siempre veía que hacía falta o necesitaba mi sector, que somos consultores, que lo que hacemos es agregar mucho valor a las organizaciones en las que nos encontramos, una ciudad, algo donde yo pudiera, un entorno que fuera lo suficientemente amable para mí. Entonces lo que hacemos, concretamente, es diseñar ciudades. Diseñamos ciudades con metodologías propias. Diseñamos ciudades con metodología Evolution City, que tiene los primeros parámetros ambientales de Galápagos, pero también tiene parámetros internacionales de desarrollo. Nos dedicamos a hacer Funk City, que son ciudades que quieren ser, ciudades que realmente quieren ser visitadas. No generamos destinos turísticos, es decir, no llegamos a una alcaldía y le vendemos un destino turístico, sino lo que decimos es cómo diseñamos tu ciudad para que quieran visitarla, desde el urbanismo, desde lo que verdaderamente se vende. Hay un concepto que sí que me gustaría introducir, si me da un poquito, y es la diferencia que existe en turismo, sobre todo en las ciudades turísticas, entre lo que se compra y lo que se paga. Muy bueno eso. Efectivamente, porque al final, ¿tú qué compras? Tú en la ciudad turística, cuando llegas a París, lo que compras es la foto en la Torre Eiffel. Eso no tiene precio. Eso es lo que tú compras, esa es tu motivación de viaje. Entrar al Louvre y te cuesta $10, eso tampoco tiene precio, es un elemento simbólico. Pero lo que realmente pagas es al taxista, al que realmente paga es el avión con el que llega, al que realmente paga el hotel, al que realmente paga... por tanto, lo que compra es la imagen de la ciudad. Por eso cuando a mí me dicen, ¿cómo hago un destino turístico? Me han presentado muchos alcaldes, presidentes de la República. ¿Cómo hace un destino turístico?
diseñando una ciudad bonita. O sea, el sitio que más se visita de París es el París antiguo. Los cascos históricos son las zonas más bonitas. Por tanto, cuando el urbanismo entienda, cuando los urbanistas entendamos, cuando los arquitectos municipales entiendan que la consolidación de la ciudad turística viene desde su propia belleza, entenderemos que eso es hacer turismo. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que les digo? Sí. No un incremento de plusvalía, sino la belleza de la ciudad hace que los turistas vengan a verme, como pasa en todos los cascos históricos. Exacto. En ese sentido, sí que es verdad que tenemos que, lo que nosotros hacemos es eso. Lo que hace mi empresa concretamente es diseñar ciudades que quieran ser visitadas. Diseñamos ciudades para nómadas digitales y ponemos los parámetros y decimos una ciudad, por ejemplo, un pequeño pueblo. Le decimos, usted tiene un pequeño pueblo, ¿verdad? Cerca de una capital. Sí. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Ulea. Pueblo pequeño, cerca de Molina de Segura, cerca de la capital, a 20 minutos en coche. Sí. Es un pueblo pequeño, con una población pequeña, que se va a meter en un proyecto de 5G, o sea, directamente, Sí. al parecer hay un proyecto de 5G, y que podría ser un gran sitio, un excelente sitio para estructurar un centro de conocimiento. Un Claro. excelente sitio para la motivación de I+D+I, solo de conocimiento. Es decir, ¿cómo haces que una ciudad se convierta en un centro de atracción de cerebritos? ¿Cómo haces que una ciudad se convierta en el centro de atracción y en un sitio a visitar? Silicon Valley, y tú bien la conoces, o sea, concretamente, Algo la conozco, sí. por eso digo, bien la conoces, o sea, tuvo esa capacidad, tuvo la capacidad de hacer que la gente quisiera ir, y no por casualidad. Correcto. Lo hicieron las empresas, y fue el movimiento empresarial el que lo hizo. Ahora, aprendamos de ese movimiento empresarial y hagamos que como gestores públicos nosotros podamos replicar eso para que venga el privado. Esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es generar ciudades diferentes asociadas a un desarrollo económico diferente. Ya, ahí está la cosa. Y de Silicon Valley tengo que decir que, y he discutido siempre que lo que ha hecho a Silicon Valley no ha sido la tecnología, ha sido Sand Hill Road, que es donde están todas las cadenas enteras de inversores nacionales e internacionales que tienen ahí sus oficinas y que están destinados precisamente por el carácter y por la especialización fiscal de esa zona de California. Por eso se establecen ahí. Muchas cosas que aprender al respecto, ¿eh? Muy bien. Sí. Pues Andrés, en este caso nos has dicho ya que ha habido una integración en la tecnología y entonces de la tecnología esta no solamente de los grandes datos o la minería de grandes datos, Big Data, sino que pues ojalá que estéis haciéndolo también con el ecoturismo del futuro en este caso o prácticamente ya está aquí, que es realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada. Bueno, lo exploraremos en otra ocasión. Andrés, incombustible, amigo, ¿cuál es tu siguiente paso profesional o qué tienes otro, además de los libros que ya has publicado? Planificando el futuro a mí me ha encantado. ¿Cuál es el siguiente paso y si tienes otro libro ahí entre manos? Mira, pues la verdad que sí, ya tengo otro, ya el último ya. La verdad que esta pandemia ha dado para mucho, me han dado para unos 12 libros, así que espero Vaya. ya, voy publicando unos pocos, porque tenía mucho que decir, 8 años fuera, dando vueltas por ahí, por fin mi mundo se paró un poco, se ha parado durante unos 6 meses, y entonces sí que es verdad que me he dedicado a organizar ideas, a organizar proyectos y poder ponerlos al servicio de poder escribir libros y compilarlos de manera lógica. Básicamente dos cosas. Una, estamos terminando de trabajar con el plan del Mar Menor, con la señora Miriam Pérez, tengo que decir, una gran gestora pública de la comunidad. Estamos trabajando y estructurando el plan del Mar Menor junto con los alcaldes, junto con la consejería, con la consejería de Agricultura, de Pesca, la consejería de Agua. Estamos estructurando un modelo y un para qué, concretamente unos objetivos estratégicos que nos estamos dotando con todo, desde que los agricultores hasta los alcaldes, desde la parte turística hasta las empresas de innovación y de desarrollo. Eso concretamente lo que estamos haciendo es intentando estructurarlo de tal manera, como hablábamos antes, de abajo arriba y no de arriba abajo. Correcto. Y haciéndolo todo un poco mea culpa en ese sentido, no tanto un mea culpa, sino entendiendo que la culpa no es del uno o del otro, es de todo un poco, ¿no? Porque al final el Mar Menor
tiene una problemática multifactorial que tenemos que atacar desde todos los sentidos. Y si podemos sentarnos en una mesa y llegar a acuerdos entre nosotros, ese es el camino. Y de la mano de la Consejería de Agricultura y de la mano, por supuesto, de la directora general Miriam Pérez, estamos trabajando en este plan que esperemos que salga a principios de diciembre o mediados de diciembre. Andrés, le vamos a poner la postilla a esta entrevista para que le digas a la gente que fuera de España por qué la importancia del Mar Menor a nivel mundial. Porque lo has dicho en alguna conferencia que yo he escuchado, ¿eh? Interesantísimo. Pues básicamente el modelo del Mar Menor es un modelo que se replica en el mundo entero. O sea, si estamos en países hispanohablantes, solo tenemos que ver dos grandes sitios, ¿no? Uno, Yucatán, que lo hacen igual pero con un modelo diferente, un modelo de gestión del suelo diferente, a través de Fonatur, pero el modelo principal que cogen es de una estructura que hace Bonet, sin ninguna duda, un arquitecto que se llama Bonet, que es el que diseña el Mar Menor, y se hace un modelo de desarrollo donde el primer piloto fue el Mar Menor. Algo que tenemos en la manga del Mar Menor. Tenemos que tener claro una cosa, y es que la manga del Mar Menor es un proyecto muy exitoso para el desarrollo, para el pensamiento de los 70. El desarrollismo, el modelo desarrollista de los 70, su mayor esplendor, uno de sus mayores esplendores, es Benidorm y la manga del Mar Menor. Vistos con los ojos del siglo XXI y de 2020, 50 años después, podemos ponerle pega, sin ninguna duda. Nos habremos pasado un poco más construyendo o menos construyendo, seguro. Pero la realidad del asunto es que el Mar Menor es un modelo exitoso que nos copiaron Estados Unidos, que nos copió México, que nos copió Brasil, o sea, y que nosotros fuimos la punta de lanza. La clave aquí, ¿dónde está? La clave está en que fuimos punta de lanza. Volvamos a haserlo. Enseñémosle a esos destinos que nos siguieron a nosotros cómo se tienen que reconvertir para ser una ciudad del siglo XXI. Y está en nuestra mano, realmente. Es decir, ya fuimos pioneros, volvamos a hacerlo. Esa es nuestra propuesta. Fantástico. Don Andrés Bastida, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por enseñarnos tanto, compartir tanto, por tu energía además. Okay, que seguramente habrá pues esta información pues va a llegar allá allá donde llegue en realidad fuera de España incluso, y que entonces precisamente aprendamos un poco más cómo vivir o cómo tratar de alcanzar ese balance con el mundo natural y más autóctono, al cual a lo mejor a veces nosotros ni siquiera pertenecemos. Y vamos a dejar esto con una pregunta que le he oído también a nuestro amigo Andrés Bastida decir, es ¿qué queremos ser de mayores? Me encanta que hagas esa pregunta. Claro. Bueno, primero muchas gracias, ¿no? Ya me despido, ¿sabes? Muchísimas gracias por todo. Sí. Gracias al maestro, gracias a ti, pues sin ninguna duda, y a los oyentes también. Claro que sí. ¿Para qué? ¿Qué queremos ser de mayores? Esa es la clave. Al final, ¿para qué? Al final tú estudiabas arquitectura y decías, ¿para qué? Para tener una buena salida. La gente que se metió en una carrera que tenía una buena salida, bien saben todos cómo han acabado. O sea, frustrado o amargado. Sin embargo, cuando alguien realmente le gustaba algo, tenía esa intención, ¿sabes? ¿Por qué estudias? ¿Para qué? Por eso es que queremos ser de mayores, pero en los territorios. La planificación estratégica sirve para eso. Para decir, ¿para qué y qué queremos ser de mayores? Grande, Andrés. Muchas gracias y buenas noches. Estamos en contacto. Buenas noches. Galápagos, islas de ensueños, rinconcito azul del cielo. Y con esa música de esas Islas Galápagos, damos paso al comentario final despidiéndonos de nuestro invitado. La revolución espectral, con Fran Escandel.